Ujú. O sea que yo Normita, inicio lo normal y continúo con la administración de la palabra. o sea, que Ok, Normita, yo omito lo de ella. Ah, bueno. Sí, sí, para yo ir coordinando acá también. ok. Ya empezamos. Ok. ¿Listo? Listo. Bueno, bendiciones para todas. Voy a leer aquí el Salmo 3, oración matutina de confianza en Dios. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Soberano Dios y Padre celestial, venimos ante tu presencia, Señor, en actitud de adoración, Padre, de exaltación. Tenemos, Señor, la vida por ti. Respiramos por ti, Señor. Dios amado, hemos visto un nuevo día por tu misericordia, Señor. Gracias porque ella es nueva cada mañana, Señor amado. Te damos gracias, Señor de los cielos, porque tú, amado Dios, has hecho en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Gracias, Dios. Señor amado, por las bendiciones que recibimos, gracias por las pruebas, gracias por las necesidades, gracias por las dificultades, Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, porque nos permite hoy, Señor, una jornada más, Dios de los cielos, un día, Padre de la gloria, para realizar, Señor, nuestras actividades. Tú conoces, Dios de los cielos, este día, Señor. Conoces, Dios amado, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, invocando tu nombre porque tú eres fiel, porque tenemos la certeza de que te hallamos, de que tú, Señor, escuchas, de que tú bendices, que eres galardonador de los que te buscan. Señor amado, Padre eterno, creemos, Dios, que tú tienes la respuesta para todas nuestras necesidades, para cada una de las situaciones, Señor, que nosotros vivimos. Hoy presento esta sala de oración, Padre eterno, a cada una de mis hermanas, Dios, que venimos ante tu presencia, Señor, como intercesoras, maravilloso Dios. En este día, Señor, con el tema de la familia, Padre de la Gloria. Eterno Dios, la familia, Señor, lo que tú tuviste en tu pensamiento, Señor de los cielos, y que se lo prometiste a Abraham, Dios mío amado, y que hoy nosotras, Señor de los cielos, estamos delante de ti,
porque hemos sido bendecidas con esa palabra, Señor. De muchas maneras, Dios, llegaste a nuestras vidas, tocaste nuestros corazones, Señor, nos convertiste, nos sedujiste, Señor amado. Y hoy, Padre de la gloria, gozamos, Dios mío, de esa salvación, Señor. Padre, porque tú, Señor amado, tomaste nuestras cargas, perdonaste nuestros pecados, nos liberaste de toda maldición, Señor amado. Y hoy, Señor, podemos entrar a tu presencia, Señor, con la seguridad de que tú recibes, Dios, la oración, Señor, de tus hijos, Padre de la gloria. Amado Dios, oro, Señor, en esta hora por mis compañeras que se encuentren enfermas. Oro por Alejandra, Señor de los cielos, para que tú te glorifiques en la salud de ella, Padre amado. Señor, tú prometiste sanar. Eterno Dios, toma control de su garganta, de Señor amado, de la afección que tiene, Señor, de la gripe, bendito Dios. Y en cada una de mis hermanas, Dios, glorifícate en cualquier dolencia, en cualquier, Señor de los cielos, enfermedad, Dios mío amado, en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que tú tienes la sanidad, Dios mío, para todos, Señor. Tanto la sanidad espiritual como la física, como la emocional. Sé tú, Padre de la gloria, hoy ayudándonos y guiándonos, Señor de los cielos, iluminando nuestro entendimiento, Padre, para hacer todo conforme a tu voluntad. Señor, muchas veces, Señor, nosotros no sabemos cómo hemos de pedir, Señor, o qué hemos de pedir, porque no lo conocemos todo, Señor, pero el Espíritu Santo que está en nosotras, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él interpreta nuestro pensamiento, interpreta nuestro corazón, Señor. Padre eterno, por eso, Señor amado, cuando venimos a ti ya tú lo sabes todo. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor de los cielos, nos disponemos ahora, Señor, Padre de la gloria, a compartir esta palabra, Señor. Primeramente, Señor, oro por cada petición que se va a levantar en esta hora, Señor, que cada una de las que van a intervenir, Dios amado, tú, Señor bendito, les dé, Señor de los cielos, la sabiduría, Señor. Padre amado, a cada una de nosotras para poder, Dios mío, hablarte, Señor, como tú quieres, pedirte como tú quieres, Señor, y que te glorifique, Señor, en tu perfecta voluntad. Padre eterno, muchas gracias. Gracias, Dios amado. Vamos a exponer tu palabra, vamos a compartir tu palabra, Señor. Que esa palabra hoy, Dios mío, nos enseñe, Padre. Eterno Dios, porque tu palabra ha sido dejada, Dios mío, para nuestra enseñanza. Dios amado, porque ella redarguye, ella corrige, Señor. Ella instruye, Padre de la gloria, y es la que nos perfecciona, Señor. Oh maravilloso Dios, que el tema que vamos a tratar, Señor, sea edificante, maravilloso Dios. Padre de la gloria, y que llegue, Dios mío, Padre Santo y Padre bueno, que si no nos va a redarguir, Señor, porque quizá, Padre de la gloria, estamos haciendo las cosas bien, no lo sabemos. También nos puede instruir, Señor, para instruir a otros, bendito Dios, y a otras mujeres, Señor amado. Eterno Dios, quedamos en tu poderosa mano, Señor. Oh Dios de los cielos, esperando la sabiduría de lo alto. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo voy a continuar con la misma, ahí mismo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Continuamos con el tema, con la guerra espiritual enfocada en la familia. Y voy a recordar la introducción, que es la misma, gloria al Señor, con respecto a las fuerzas satánicas que están invadiendo la familia cristiana. No nos vamos a enfocar nosotros en las familias que no tienen a Dios, porque ya nosotros sabemos cómo es el comportamiento, cuál es la conducta. Nos enfocaremos en la familia cristiana porque somos los que estamos siendo formados y somos la iglesia
es la que está siendo atacada por todas estas fuerzas satánicas. Y estamos en una guerra espiritual con ella constante, eso lo sabemos ya. Entonces, siempre será necesario recordar que la guerra espiritual es una batalla constante de la iglesia. En este sentido, es de la iglesia contra el mismo Satanás. Algunas personas enfrentan luchas más fuertes que otras. Considero yo que son dependiendo del material, del carácter de cada uno, porque el Señor dice en su palabra que Él no da carga que nosotras no podamos llevar, pero siempre va a ser una lucha frontal, una lucha constante en contra de la familia. Y nosotros miramos en derredor cuántos enemigos tiene la familia y lo que utiliza el enemigo para destruirla. Creo que no es necesario recordar, hay muchas trampas que él tiene para dañar lo que es el crecimiento, la relación, dañar eh, la vida espiritual, la comunión, sobre todo que el creyente pierda la comunión con Dios. Escuchaba yo un mensaje hoy de verdad bastante tremendo, de estas personas. Es como si él hubiera hecho, este pastor hubiera hecho como un censo, una investigación de las personas que desesperadas, que anhelan quitarse la vida y que son de hogares cristianos. Esto resulta un poco triste, ¿verdad? O quizá más que triste, un poco vergonzoso, diría yo, si es que la palabra pues la uso bien, no sé, que nosotros que hemos sido llamados al conocimiento de la verdad y que el Señor nos ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado, ha quitado el poder de la muerte espiritual, que nosotros en situaciones tan conflictivas, problemas que se presentan, deseamos la muerte. Y él tiene una de niños de 6 años, jóvenes, personas que han intentado quitarse la vida por muchos problemas dentro de su hogar. Pastores, nosotros hemos conocido de ministros que se han suicidado, de me decía Armando que él continuó escuchando del varón que se suicidó porque un hombre que ganaba dinero, que sostenía su casa, pero que se suicidó porque su esposa lo gobernaba. Entonces son situaciones que se presentan que nosotros a veces perdemos como que el sentido, el norte de dónde vienen estas cosas, de dónde provienen estas cosas y nos enfocamos en aquello que dice Efesios, en lo contrario a lo que dice Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. La lucha no es con el esposo, no es con los hijos, no es con los papás, no es con el vecino, es con huestes espirituales de maldad. Cuando dice huestes es que son millares que habitan en los aires, ahí en el cielo, donde está, o sea, ellos están aquí encima de nosotros, operando de una manera poderosa, pero yo tengo la certeza y nosotros debemos tener la certeza de que la iglesia tiene poder sobre ese mundo espiritual. Efesios 6 lo dice y nos manda a nosotros de qué manera nosotros vamos a pelear contra esas fuerzas espirituales. Dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios y para poder contrarrestar, para poder nosotros vencer. Entonces esa confrontación de poderes espirituales que hay contra la iglesia, ya nosotros tenemos que saber que nosotros podemos enfrentarla. Una de las cosas que, o ¿cómo se dice? De los elementos que Satanás respeta es la santidad que hay en el creyente. Y sabemos que esta santidad no se refiere a una perfección humana, sino la santidad que nos ha dado el Señor, que nos ha liberado a nosotros del pecado y hemos sido santificados porque Él nos santificó, no porque nosotros no tengamos errores,
no es porque Él nos santificó, Él nos justificó. Entonces podemos nosotros enfrentar esta guerra permanente sabiendo nosotros que el enemigo siempre va a atacar nuestra mente. Eso que les mencionaba anteriormente, cuando la persona en su mente coloca, yo no sirvo, yo estoy estorbando, yo no puedo. Entonces, no nos damos cuenta que todo esto va minando, o sea, lo va usando el enemigo para minar la relación en la familia y destruir la vida y que perdamos la comunión con Dios. Ese es todo lo que Satanás quiere, que nosotros perdamos la comunión con Dios. Entonces, ya sabemos que el texto bíblico que estamos utilizando es Efesios 6 y hoy vamos con el primer libro de Samuel en el capítulo 2 y voy al versículo 10, 29, versículo 29 y dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Ahí hay una pregunta y la pregunta continúa. ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Esta pregunta se la hizo Dios, se la hizo Jehová, Yahvé, a Elí, al sumo sacerdote Elí. ¿Por qué le hace esta pregunta? El capítulo 2, desde el versículo 12, hay un relato de lo que fue, cómo fue el comportamiento de los hijos de Elí con respecto a lo que era el servicio sacerdotal, específicamente lo que era la ofrenda y los sacrificios. Y estos muchachos, dice la escritura que los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué eran los hijos de Eli? Si alguien me puede decir inmediatamente qué eran los hijos de Eli. Pecadores, hermana. ¿Aló? ¿Qué eran? ¿Qué eran? ¿Qué eran? ¿Qué oficio tenían? Eran sacerdotes. ¿Y quién era el padre? ¿Qué oficio tenía el padre de estos muchachos? Sacerdote. El sumo era el sumo, Elí era el sumo sacerdote. Elí era el sumo sacerdote. Y llama la atención que dice que los hijos del sumo sacerdote que ejercían el sacerdocio en el templo eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué significa no tener conocimiento de Jehová? No es desconocer que la persona, o sea, no es conocer que existe, que es bueno, sino que ellos actuaban totalmente contrario a las demandas de Dios. Amén. Cuando nosotros conocemos la palabra, pero si nosotros no actuamos conforme a la palabra, se dice que no se conoce a Dios. Cuando Dios le dijo, este pueblo de labios me honra, pero mi corazón está lejos su corazón está lejos de mí, era porque ellos no que no la conocían, sino que ellos ignoraban la palabra. Entonces, eso significa no conocerlo, porque la palabra dice quién es Dios, cómo va a responder Dios a nuestra conducta. Entonces, los hijos de Eli, dice la Biblia, que eran impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, ellos estaba establecido, nosotros leemos allá en Levítico, cómo era la ceremonia de las ofrendas, cómo se presentaba, que se hacía primero, que se le quemaba a Dios. Había una ofrenda que era la ofrenda del pecado, que la víctima
siempre se sacaba todo lo que era la grosura y eso era lo que se le ofrecía a Dios. Esa grasa, cuando quemaba, ese olor subía a la presencia de Dios. Y Dios, en su misericordia, aplacaba la ira. O sea, eso aplacaba su ira y perdonaba el pecado. Sabemos que no era un perdón perfecto, sino que Dios estaba entrenando al pueblo, a los creyentes, a los judíos, hasta lo que era el sacrificio perfecto. Pero eso tenía un ceremonial. Entonces, eso tenía que el sacerdote, el pecador, el israelita, el ofrendante, llevaba la ofrenda, ponía su mano, traspasaba sus pecados, el sacerdote ofrecía, y la carne, el ofrendante la compartía con el sacerdote. Ellos no aceptaban eso. Dice que ellos cogían, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo con todo israelita que venía así. O sea, ellos no respetaban la ofrenda, lo que le correspondía al ofrendante. No sé si te parezca familiar en este tiempo algo, pero ellos hacían con la ofrenda lo que ellos querían. Le quitaban lo que le pertenecía al ofrendante, porque era el ofrendante el que compartía con ellos. Bueno, entonces, ellos, termina el Señor, dice que asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote, antes de quemar la grosura, y decía al que sacrificaba, da carne de asar para el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida, sino asada. O sea, eso era ofrecido a Dios. Mira lo importante de eso. Y ellos tomaban eso antes de que se hiciera la ceremonia establecida por Dios. Entonces, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía, no, dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Entonces, mira tú el desagrado de Dios por lo que ellos hacían. O sea, ellos no respetaron lo que Dios había establecido con respecto a la ofrenda. Entonces dice que era, pues, el versículo 17 dice que era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es un cuidado que debemos tener nosotros en este tiempo. Hoy se ha presentado mucha polémica con respecto a lo que el pueblo da y el abuso de muchos líderes. Bueno, ya eso es un tema bastante trillado. Entonces dice que, en el versículo 22 está hablando de algo que entra aquí en escena el sumo sacerdote, que era el papá de ellos, Elí, y dice, pero Elí era muy viejo y oía que de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Otro problema, el desorden sexual. Entonces, en este mensaje, yo tengo, es una combinación de, en este versículo que leímos al iniciar el versículo 29, habla de la tolerancia de los padres. Y yo le tengo como una especie de título, cuando se pierde la batalla, cuando no hay disciplina. ¿Ya? Como, no como pregunta, sino como consecuencia, cuando se pierde la batalla, cuando no hay disciplina. Entonces, el sacerdote Elí entra en escena y describe a Elí como un hombre viejo, muy gordo, ya comiendo, ya como que desapercibido. Y dice que él oía todo lo que sus hijos estaban haciendo y cómo hacían pecar a Israel,
cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí fue el penúltimo juez de Israel después de Sansón. Y ustedes conocen, yo les mencioné la vez pasada, el viernes pasado, que ese periodo, desde la muerte de Josué y todo lo que es la historia de los jueces, fue de decadencia espiritual, porque la palabra no cesó, no había palabra. Yo les decía que el tema del libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Había una anarquía, o sea, nadie mandaba a nadie, ellos hacían lo que les parecía. Ahí encontramos nosotros casos como la muerte de la mujer la concubina del sacerdote, lo que pasó, un caso tan terrible, que esa mujer la violaron muchos en la puerta de su cuarto, y el sacerdote no se dio cuenta. Cuando él despierta, la encuentra ahí. ¿Qué hizo él? Cogió y la despedazó y la repartió entre las 12 tribus de Israel, pidiendo venganza. O sea, cuando la palabra de Dios no está, nosotros nos desviamos. Entonces Elí era el sumo sacerdote, la palabra escaseaba, pero él lo vemos a él como amonestando, no, lo vemos a él como, a él le dolía la conducta de sus hijos, lógico, porque él era un hombre bueno, pero era un hombre débil. Entonces encontramos a Elí diciéndole a los hijos, hijos míos, dice, ¿por qué hacéis? Le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahí hubo la intervención de Dios, pero Elí perdió toda la autoridad con los hijos, porque él fue muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo dije yo? ¿Muy qué? Muy tolerante. Fue muy tolerante. ¿Qué tenía que hacer Elí? Él trata de razonar con ellos, pero nada, no pudo razonar. Uno, ellos no, si no le temían a Dios, mucho menos le iban a temer al hombre. Y dos, ya el Señor había determinado cortarlos. Entonces esto indica que Elí era débil y era indeciso. Entonces, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y Dios nos ama. Pero Dios también, así como nos ama, también nos corrige y nos disciplina. Es que dice la Escritura, Dios en Proverbios 12:6 dice que Dios al que ama, corrige. Al que ama, aquí la palabra es reprender, corregir, disciplinar. Entonces, correcto, puede ser azota. Entonces, ¿qué le faltó a Elí? Una cosa es que uno le diga al hijo, mira, ve, eso que tú estás haciendo está malo, no lo hagas. Pero, y dejarlo de pronto, no, que siga. Otra cosa es decirle, eso no se hace, usted se separa. Yo les voy a contar dos testimonios corticos. Cuando nosotros pastoreamos en La Paz, había un hermano que ellos se dedicaban, era la venta en las playas, el turismo. Y ese hermano hacía chuzos y mazorcas. Él preparaba sus chuzos y hacía sus mazorcas bien asaditas y las vendía en sus palillitos. Pero él cuando bajaba para la playa, él siempre pasaba por la iglesia, por el templo, la casa de oración, y él dejaba las primicias. Cuando él llegaba, casi nunca estaba Armando siempre salía a hacer cosas, casi nunca estaba. Entonces yo eso lo cogía y lo guardaba, lo cogía, lo tapaba y lo guardaba hasta que él llegara para que él presentara eso al Señor.
Los niños, ellos cuando veían esos chuzos, ellos se emocionaban, ellos se alegraban cuando llegaba el hermano a entregar las primicias de su venta. Y ellos se emocionaban y ellos enseguida querían que yo les diera eso. Y yo les enseñé a ellos, les decía, no, esto ustedes no lo pueden tocar porque todavía no ha sido presentado al Señor. Nosotros no estamos en la época de la ley, no estamos en el Antiguo Testamento, pero de todas maneras la palabra es la misma y lo que es de Dios se respeta. Entonces, siempre, ellos siempre que, mami, que yo quiero, no puede comerlo porque esto tiene que presentársele al Señor. Cuando venga su papá, que ore por esto, entonces sí, él les repartirá, si quiere repartirle, bueno. Y en una ocasión, uno de los muchachos, él se puso rebelde, él no quería, no sé qué, y él participaba en el culto, que él canta. Y se fue como que desviando, entonces ya después de bautizado, entonces a él se le dijo, bueno, como tú no quieres someterte a las leyes de Dios, entonces nosotros te vamos a separar del altar porque no es correcto que tú, sirviéndole al Señor, tú quieras someterte a otras cosas. Entonces, Elí está bien, quiso razonar con ellos, pero Elí no tomó una determinación de reprenderlo, de castigarlo, de decirle separarlo porque él era el sumo sacerdote. Entonces, eso le trajo a Elí consecuencias. Quienes pecaron o quienes hacían lo malo eran los hijos, pero a Elí le trajo consecuencias porque él era el jefe, era el padre y era el sumo sacerdote. Entonces, aprendemos que nosotros tenemos que amonestar. La Biblia dice que Dios al que ama corrige, y Dios es nuestro Padre, y por amor el Señor a nosotros nos corrige. Nosotros no podemos decir que amamos a nuestros hijos y vamos a permitir que nuestros hijos se desvíen, ¿verdad? Porque la Biblia dice, en Proverbio dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es algo sorprendente que el amor me lleva a mí. Hay personas que dicen, tú no me amas. Los hijos le dicen, tú no me amas porque tú me pegas o porque tú me regañas porque no me das lo que yo quiero. Y la Biblia dice todo lo contrario, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que corregir. Estamos hablando de, o sea, ¿cómo voy a hacerle yo la guerra al enemigo, a reprender situaciones dentro de mi familia, si yo misma le estoy permitiendo la entrada al enemigo a través de un mal comportamiento, del consentimiento de un mal comportamiento? Entonces, Elí, a pesar de ser el sumo sacerdote, ya Dios hacía rato había visto que ya Elí no merecía el sumo sacerdocio. Y él usa una mujer estéril para sacar de ella el sacerdote que lo iba a reemplazar, el último juez que tuvo Israel, que fue el profeta Samuel. Ya Dios se había preparado un hombre que fuera conforme a él, ¿ya? Y nosotros conocemos el ministerio del profeta Samuel. Entonces, a Eli se le presenta un varón, no sabemos quién es el varón, que le dice, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. Y di a la casa de Israel, de tu padre, todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Mira el problema, toda la envergadura de todo eso, que nosotros tenemos que ser, ¿cómo se diría? Como conscientes, como estar bien aplomados, bien centrados,
a quién nosotros debemos honrar. Nosotros amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro esposo, amamos a nuestros padres, pero ¿a quién debemos honrar nosotros? Dios. Dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser, ¿verdad? Y que Dios es primero que todo, que Dios no comparte su gloria con nadie. Nos han enseñado referente a la idolatría. Todo eso nos debe enseñar a nosotros que la honra es para Dios. Y el Señor se lo dice a Elí. El hecho de no haberle corregido, el hecho de no haberle hecho saber que ellos estaban violando la ley de Dios, estaban pisoteando las ofrendas que eran sagradas. Entonces Dios determinó y le dijo, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea que las ofrendas eran simplemente para beneficio de ellos y no para la gloria de Dios. No, o sea que el ofrendante salía de ahí, de pronto digo yo, como hoy en día hay mucha gente desengañada, porque la ofrenda no iba o no se presentaba con el propósito que Dios había determinado. Y de pronto la persona se salía de ahí creyendo que Dios no lo había perdonado. O sea, son tantas cosas que se pueden presentar. Entonces, aquí, por ahí yo conocí el caso de una iglesia que se dividió porque el pastor utilizaba los ingresos y compró apartamentos para cada uno de sus hijos. Eso dividió la iglesia. Son cosas terribles que a nosotros de pronto dice, anda, pero pasan. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos colocar el lugar de nuestro amor, a quién le pertenece la honra, la gloria, la alabanza y todo nuestro ser es para Dios. Entonces le dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Y qué dice el resto del versículo? Yo honraré a los que me honran. No se lo saben. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. poco. Es correcto. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y nosotros tenemos que, o sea, así se le debe hablar a los hijos, así se le debe hablar al esposo, así se le debe hablar a los familiares. Porque muchas veces el enemigo los utiliza para desviarnos a nosotros de lo que es el sentido, la dirección, el camino que Dios ha mostrado para nosotros, ha trazado para nosotros. A mí un día me dijeron, ¿tú qué haces tanto tiempo en la iglesia si tú puedes hacer la obra de discipulado sin estar metida en la iglesia? Y a mí el Señor me daba cualquier palabra por ahí, un versículo, que estaba yo todavía nueva en el Evangelio, y lo que me acordaba y le decía, un día me dijeron que llegaron a visitarme, no me encontraron, que no, yo no te vamos a visitar más porque nunca te encontramos en la casa. Pero es que ustedes saben dónde estoy yo, les decía yo, ustedes saben dónde estoy yo. Y sí, un día me fueron a visitar a la iglesia. Y como yo ese día estaba enseñando en una escuela dominical, todavía era miembro de la iglesia. Y como no salí inmediatamente a recibirlos, cuando yo bajé del altar, yo vi que llegó el carro, no sé qué. Y cuando yo me bajé, inmediatamente los hermanos comienzan a saludar y yo comencé a saludar. Iba saliendo, iba saludando. Cuando llegué a la puerta me dijeron, tenemos tanto tiempo de estar aquí parados esperando. Le dije, no, pero es que uno estaba enseñando y dos, estaba saludando a los hermanos. Y me dijo, yo soy más hermano tuyo que ellos. Y eso fue así como algo inmediato que el Señor me recordó la palabra y me dijo, ve, la gente le dijo a Jesús, afuera están tu mamá y tus hermanos buscándote. Y el Señor le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre.
Y eso impidió que él siguiera diciéndome cosas. Entonces nosotros tenemos que, o sea, nosotros no podemos sentir miedo de aplicar disciplina. La disciplina hay que aplicarla con la autoridad que Dios da, con la palabra. Porque la consecuencia viene sobre uno como padre. Dice que el hijo consentido es vergüenza de la madre, dice Proverbio. Uno es el que pasa la pena con las personas, pero si fuera nada más la pena, sino son las consecuencias que vienen sobre ese muchacho a quien uno consiente o esa muchacha a quien uno consiente. Más tarde, cuando ya tenga una edad donde se considere con autoridad para hacer lo que quiera. Entonces, si nosotros no ejercemos la disciplina, nosotros le estamos permitiendo la entrada al enemigo a nuestra casa. ¿Y qué guerra espiritual podemos nosotros hacer para pedirle a Dios por la salvación de nuestros hijos si nosotros mismos los estamos entregando al enemigo? Entonces, eso fue lo que pasó con Elí. Y el Señor se lo dice, tú has honrado más a tus hijos que a mí. O sea, para ti tus hijos son más importantes, el gusto de tus hijos es más importante. Hay hijos que amenazan a los padres para que los padres le den lo que ellos quieren. Y padres que como un borrego ceden a todos los caprichos de ellos. Y estamos hablando de la iglesia, de la iglesia. Entonces le dice, he aquí, entonces dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian, porque es que el problema es que ellos despreciaron las ofrendas del Señor. Dice, serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. 1, no habría más ancianos en su casa. 2, vería su casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, que de pronto Dios en su misericordia permitiera que ese llegara a la adultez. Dice que ese, espérense un momentico, no, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Esos que, si Dios en su misericordia le diere vida, que llegara a la etapa adulta, dice, y el versículo 36, y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, ellos menospreciaron la ofrenda, se comían la ofrenda, se engordaron, porque Elí estaba gordo y pesado. Por eso es que cuando se cae de la banca esa, él se mató, se nuncó. Entonces, primero se comieron la ofrenda como ellos quisieron, pues ahora van a pasar hambre. Y para poder comer tenían que ir a mendigar. Permíteme que yo con ustedes comparta ministerio para yo poder alimentarme. Porque fíjese usted que es que a los sacerdotes no les dieron propiedades, no les dieron tierras. Entonces a ellos les tocaría ir a trabajar, a emplearse en alguna parte para poder sostenerse. Y lo más triste es que no iban a llegar a la vejez. Entonces dice, y te será por señal eso que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haya conforme a mi corazón y a mi alma. Ya hablando de lo que era el pueblo de Israel. Pero en cuanto a lo que fue la familia, toda la familia fue destruida. Cuando murieron estos 2 hombres, la mujer de uno, cuando supo, estaba embarazada y perdió el bebé.
y fue un desastre. La casa cayó en ruina. Entonces, por eso decía, cuando se pierde la guerra, cuando se pierde la batalla, yo estoy haciendo constantemente, estoy orando, intercediendo por mi familia, pidiéndole al Señor que los convierta, que los sane, que los busque. Bueno, pero ¿de qué sirve eso cuando yo misma le estoy permitiendo que el enemigo entre y mine, entre y destruya, por no saber ubicar el lugar de la persona delante de Dios? Entonces, ¿qué reflexión sacamos nosotros hoy? El Señor le dio autoridad a la iglesia para hacer guerra contra las huestes espirituales de maldad. Y para poder pelear nosotros por nuestros hijos o por nuestros familiares, tenemos que someternos a Dios y su palabra. Eso lo dice Santiago. Nosotros debemos honrarle a Él y para hacer esto tenemos que aborrecer. El Señor Jesús dijo en Lucas 14:26 que nosotros tenemos que aborrecer a padre, madre y todo lo que tengamos, toda la sangre y toda la carne que tengamos, aborrecerla delante de Él para poder ser sus discípulos. Porque dice que nosotros no podemos tener dos señores, porque o amamos a uno y aborrecemos al otro. Entonces, si nuestra familia es mi Señor, entonces yo estoy despreciando a quien es mi Señor, debe ser mi Señor. Entonces tenemos que ubicarnos. Esta palabra es dura. Yo leyendo eso, yo me desplazo a mi casa, a mi familia, y esto es duro, sobre todo con nuestros hijos, porque uno de pronto naturalmente uno aprende, ¿qué le digo yo? Que con los otros familiares uno como que no es tan apegado de pronto, pero ya los hijos es diferente. Con los hijos es diferente porque ellos salen de nuestra entraña. Entonces, imaginarse uno aborrecer a un hijo para amar a Dios es duro, pero eso lo demanda Dios. Porque dice que, pues para mí esta palabra es fuerte, es dura, pero ella es la que produce vida. Por lo que yo he leído, por lo que estuve escudriñando, esta palabra produce vida, porque eso trajo la muerte para la casa del sacerdote, del sumo sacerdote. Y la promesa era que él no dejaría vivir a los hombres de esa casa. O sea, la humilló. Es una vida humillada. Entonces, esta es la reflexión que tenemos hoy, que ojalá el Señor nos ayude a nosotros, a nosotras, mamás, que somos más apegadas a nuestros hijos, como un poquitico más consentidoras, ¿verdad? A ejercer esa disciplina para no permitir que el enemigo entre y mine en nuestra casa, destruya nuestra familia. Nosotros vemos muchos hogares destruidos, muchos. Uno se encuentra con cada caso precisamente por eso. Ya uno ve a los niños de 6, 7 años gobernando a los papás, ellos hacen lo que ellos piden. Y yo lo que digo es, si se fueran a quedar de 5, 6, 7 años, pero es que van a llegar a los 14 y 15 y 16 años, donde es la edad donde ellos se tuercen, las muchachas se embarazan, los muchachos ya lo que son 9, 10 años comienzan a consumir droga. O sea, es una situación, hermana, que nosotros tenemos que prestarle atención. Nosotros, los cristianos, por eso le dije, no me estoy refiriendo a nadie mundano como digamos nosotros, ni al impío, ni al pecador, es a la iglesia de Cristo, la que sostiene la batalla todos los días contra Satanás. Entonces, someteos a Dios. Como dice Santiago 4, someteos pues a Dios
y el diablo huirá de vosotros. Entonces, Hermana Sol, si me permite agregarle un versículo en Lucas, lo que usted está hablando. Lucas 10, 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, dijo Jesucristo, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amén. Sí, Señor, amén. Gracias, hermana. Entonces, esa es la palabra para hoy que pues que el Señor me ha dado, ¿no? Eso que dice ahí, porque Elí honró más a los hijos, más que a Dios. Versículo 29 del primer libro de Samuel, capítulo 2. Amén, amén. Ya dijo más que a mí. Y después habla de la ofrenda, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Así que estos ministros que en este tiempo han enriquecido, bendito sea el Señor, a costa de las ovejas, van a tener problemas con Dios, porque la Biblia, el Señor nos enseña a nosotros que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y a veces se le daña la alegría al dador, al ofrendador. Pero esto ya es secundario, ¿ven? Pero trajo consecuencias sobre esta familia. ¿Y dónde radicó todo? En la falta de autoridad, de autoridad, porque era de un padre y un sumo sacerdote. ¿Alguien iba a decir algo ahí? No, amén. Una de las cosas que me impacta de esta palabra es que el Señor al final siempre lleva a cabo su plan, aunque el enemigo intenta una y otra vez destruir, estropear el plan de Dios. El Señor siempre se provee de la salida, y es así como lo vemos después cuando el Señor levanta a Samuel en medio de esa situación tan triste, tan decepcionante, y a veces tendemos como a compararnos más con lo bueno que con lo malo, y bueno, sacar lo que haya en nuestro corazón, ¿verdad? De esta situación que hoy se nos pone como referente, como sacerdotes, que el Señor también nos ha llamado, porque me impacta lo que dice ya al final el texto bíblico, cuando dice estableceré para él una descendencia, cuando dice entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Y podemos hoy glorificar, ¿verdad?, a nuestro Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Y dice que estableceré, dice la palabra, estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Y ahí podemos recordar esa palabra de Apocalipsis que a mí me encanta, que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para él. Entonces vemos el cumplimiento de la palabra del Señor, y que el propósito del Señor siempre se va a cumplir. Y así como tú citabas acerca de lo que sucedió en esa época de los jueces, como el Señor, ¿verdad?, siempre se proveía de ese hombre o de esa mujer, siempre el Señor buscando venir en rescate de su pueblo. Y como siempre el Señor se va a proveer de la salida para poder él tener siempre la victoria. Sí, Señor. Entonces es que Satanás siempre ha querido impedir el plan de Dios. Así es. Siempre el propósito de él es estorbar el plan de Dios. Pero Dios siempre tiene la salida. O sea, ya Dios sabe lo que él va a hacer y ya él se provee. Esta aquí es una palabra profética referente a Cristo, el sumo sacerdocio de Cristo. Esto que habla de él es una palabra profética de Cristo. Se refiere. Entonces,
De todas maneras, por eso es que nosotros tenemos que tener la confianza en Dios, de que la iglesia siempre va a tener la victoria cuando nosotros nos sometemos a Dios. Ya. Amén, amén. Hermana Norma, Dígame. me permite un pequeño testimonio respecto a lo que está diciendo la hermana. Listo. Quisiera que, bueno, vamos a escuchar a la pastora Emma, quisiera que tuviéramos un tiempo de alabanza con respecto a esta enseñanza de hoy y luego entonces pasaremos a la administración. Siga, pastora Emma. Hermana Sol, es que a veces que no es fácil tomar la autoridad como en la casa de uno para honrar a Dios, pero es importante. Uno de mis hijos mayores, que gracias a Dios ya está en los caminos del Señor, en esa época cometió un adulterio y tuvo una consecuencia porque tuvo una hija y pretendía llevarla recién nacida a mi casa para que yo la conociera. Le dije, no, tú tienes tu esposa, yo no voy a aceptar eso, porque si en el transcurso de la vida Dios me permite conocerle otra cosa, pero no voy a tolerar eso porque Dios me demanda. Se puso furioso. Lo primero que me dijo fue, ¿y eso que eres evangélica? Y precisamente por ser cristiana es que no puedo tolerar eso porque Dios me lo va a demandar a mí. Y eso es tremendo, es muy delicado eso. Se lo quería Sí, pero compartir. es un tema difícil, hermana. Esto es difícil, esta palabra es dura, pero dura que produce vida. Dura que produce vida. Amén, amén. Amén. Hay un chico hablando de estas situaciones, los hijos de Eli versus Samuel. Hay un chico que canta una adoración, una alabanza, que es la que quiero compartir con ustedes ahora. Cuando yo escuché esa alabanza por primera vez, yo me acuerdo que yo no llegaba ni a la segunda estrofa y ministraba mi vida de una manera hermosa, lo sigue haciendo. Pero me impactó ver cuando conocí, bueno, me llamó la atención en esos momentos conocer el testimonio de este joven, un joven que fue llamado desde niño y vi los cortos en YouTube de cuando era niño y cómo se le profetizó acerca de su llamado y ver que el Señor cumplió, el Señor fue fiel y efectivamente ese niño, instruido por su mamá, se levantó para ser un adorador. Y en estos momentos ese muchacho se apartó yo veía cómo el Señor lo usaba. Y de unos 2 años para acá, ese muchacho se apartó de una manera impresionante, cambió todo su lenguaje, en fin, no quiero ni entrar en detalle de eso, pero yo sigo escuchando la alabanza porque de verdad que la alabanza es hermosa, la letra es hermosa y cuando la canto no puedo dejar de decirle al Señor, Señor, ten misericordia de Yotam. Amén. Porque verdad no hemos sido llamados a juzgar y pienso en el corazón de esa mamá, que instruyó y bueno, no sabemos, como todos los padres cometemos errores, pero ella instruyó y Dios es fiel. Entonces hoy quisiera que adoráramos al Señor, meditáramos en esa letra y al mismo tiempo orarle al Señor porque el Señor tenga misericordia de este joven y como él mismo lo dice en esa alabanza, el Señor le hable así como le habló a Samuel y el Señor lo levante, el Señor lo restaure. Porque Yo, verdad que perdón, yo creo que cuando Dios llama a alguien, Norma, sí, creemos en el llamado y pues yo a veces creo que la salvación es permanente cuando Dios llama a una persona. Y si él tiene el llamado de Dios y está llamado para salvación, pues es el llamado que yo hablo. De allá de donde él llegue. A veces Dios permite ese proceso y de allá
Acuérdate de Job. De allá de donde caiga, de allá lo sacará Dios con un testimonio más poderoso para salvar su vida. Así lo saque para llevarse. Ya, así lo saque para llevarse. Esta hermosa alabanza, recordando hoy esa palabra que el Señor nos ha traído a través de nuestra pastora Sol. Desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré.
Gloria a Dios. Lo hace llorar a uno. Bueno, vamos a orar entonces, a hacer la administración. Eterno Dios, Padre que estás en el cielo, Señor amado, estamos delante de ti, oh Dios. Señor de los cielos, duele el corazón, Padre Santo, en pensar, Dios amado, en tu palabra, Señor, la manera, Señor de los cielos, como el enemigo, Padre, destruye vidas. Corta la comunión, Señor, contigo. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, con nuestro corazón, Señor de los cielos, con todo nuestro corazón, Padre amado, a clamarte, Dios, por esos hijos, Dios maravilloso, que se han alejado de ti, oh Dios, que un día, Señor, estuvieron delante de ti, oh Padre, así como Ofni, Señor, y Fines, que ministraban en tu presencia, Señor, pero que, Padre de la gloria, desviaron, Señor, el camino, Padre Santo. Dios, perdón, Señor de los cielos, perdón, Señor, yo te pido perdón, Padre, como madre, Señor, por los padres, Señor de los cielos, que Dios de los cielos, distraídos o por ignorar, Señor, tu palabra, Dios. Señor amado, sin darse cuenta, Señor, contribuyeron, Padre, a que sus hijos se desviaran, Señor, se apartaran de tus caminos. Hoy, poderoso Dios, yo presento, Señor, esa juventud, Dios mío. Amado Dios, que está enredada, Señor de los cielos, en droga, en homosexualismo, en prostitución, Señor. Padre de la gloria, oro para que tu misericordia, Señor, repose sobre cada uno, maravilloso Dios. Padre, ten misericordia, Señor de los cielos, de tantos jóvenes, Señor amado, Padre amado, que está desorientado, Señor, que está desorientada, maravilloso Dios. Padre eterno, solo tú, Señor, solo tú, Padre de la gloria, puedes enseñar, Señor, solo tú, Padre de la gloria, puedes redarguir, Señor, Dios, instruirnos, Señor bendito, en esta palabra poderosa, Señor, para que nosotros, Dios mío, podamos, Señor de los cielos, guiar, Dios mío, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hermanos, Señor amado, los jóvenes en las congregaciones, Padre, todo muchacho, muchacha, Señor de los cielos, que tenga contacto con nosotros, con nosotras, Señor, Padre eterno, para guiarlos en el camino, Señor. Oh Dios de los cielos, a veces, Señor amado, ignoramos, Padre, cuántos jóvenes cristianos atraviesan por tantas dificultades, Padre de la gloria. Cuántos, Señor, como escuchaba el testimonio hoy, se enfrentan, Señor, a la muerte, al deseo de la muerte, Señor, porque sus padres cristianos, Señor amado, permiten que el enemigo tome el control, el lugar, Señor, de estos hogares, Padre Santo. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Ay, Dios, llámales, Dios, rescátales, Señor de los cielos. Mira a los hijos de mis hermanas, Dios. Padre, ten misericordia, Señor. Dios eterno, que tu palabra, Señor amado, cada día, Señor, nos alerte, Dios, nos enseñe, Padre Santo, a temerte, Dios, a amar verdaderamente a nuestros hijos,
Amar verdaderamente, Señor, nuestra familia, Padre. Señor de los cielos, y darle la palabra, Señor. Así duela, así sea dura, Padre Santo, con tal de alejarlo, Dios. Con tal de alejarlo, Dios mío, de la destrucción, Padre, de la muerte espiritual, Señor. Sé tú, Padre Santo, usándonos, Dios. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre de la gloria, para que tú nos enseñes y nos uses, Dios. Señor, sabemos que cada día es más difícil, Padre, y que aún para nosotras, Señor, es difícil, Padre, esta palabra, Dios. Pero que tenemos que hacerlo, Señor. Tenemos que hacerlo, Padre de la gloria, por amor, Señor, a nuestros hijos. Dios de los cielos, a esos jóvenes, Señor, Padre de la gloria, que aún no reconocen, Señor, de la manera que tú quieres, Padre. Ayúdanos a enseñar el temor, Padre de la gloria, a ti. Ayúdanos, Señor, Padre de la gloria, a mostrarte, Señor. Enséñanos, Padre, a mostrarte, Dios, a través de tu palabra, Señor. A colocar, Dios mío, en ellos, Señor amado, el temor a ti en sus corazones, Señor. Padre de la gloria, permite, Señor, que nosotras nos convirtamos, Señor, en mujeres del bien, Padre de la gloria, para enseñar a nuestras hijas, como dice tu palabra, Señor, a enseñar a nuestros hijos, a enseñar a los jóvenes, Padre de la iglesia, Padre. Dios eterno, que tienen tantos enemigos, Señor, que el enemigo, Padre Santo, los acosa, Dios de los cielos, los desvía, Padre. Toma sus mentes, Señor amado. Los confunde, Señor. Danos la sabiduría, Padre, para poder guiarlos, Dios. Enséñanos, Señor, el verdadero amor, Padre de la gloria. Tu perfecto amor, Señor. Gracias te doy, Señor amado. Gracias, poderoso Dios, gracias. Gracias por los hijos de mi hermana, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque sé, Señor, que tienes promesas para nosotras, Señor. Nuestros hijos serán tuyos, Señor amado. En el tiempo que tú lo determines, Dios, cuando tú termines el proceso en cada uno, Señor, serán tuyos. Oro por este joven, Señor amado. Señor, yo te es tuyo, Padre Santo. Dios de los cielos, cuando a mí me dijeron, yo expresé eso mismo, Señor, dije así, caiga en lo más profundo, Señor. Cuando tienes propósito, Señor amado, tú, Dios mío, de allá de donde te lo sacarás, Señor, para salvarlo. Ay, Dios, gracias, Señor, porque tú amas, tú eres un Padre amoroso, Señor. Tú eres nuestro Padre amoroso, Señor, que nos buscas por amor, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Cristo amado, porque hoy eres nuestro sumo sacerdote, que intercedes, Señor. Intercedes ante el Padre, Señor, por tus hijos, por todo lo que tú viniste a rescatar. Estamos en tus manos, Señor, en tu poderosa mano. Gracias te doy, muchas gracias. Gracias, mi Dios bendito. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te damos honra, Padre, solamente a ti, porque solamente tú eres el digno, el soberano Dios, ese que no cambia, en el cual no hay sombra de mudanza.
Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu instrucción. Padre, y aquí estamos presentándonos delante de ti, Señor, a favor de nuestra casa. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar que tú te guardaste el mejor vino para el final. Yo quiero proclamar esa palabra sobre nuestra familia en esta mañana, amado Dios, tu palabra. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Gracias, Señor, porque nos has provisto de un sacerdote y un sacerdote fiel. Gracias, amado Jesús, porque solamente tú pudiste satisfacer el deseo del corazón del Padre. Gracias, Señor, porque es en ti, en tu perfección, amado Jesús, que hoy podemos presentarnos delante del Padre como parte de esa descendencia de sacerdotes. Padre, ayúdanos, te pedimos en esta mañana. Padre, delante de tu presencia venimos en esta hora, Señor, clamando por nuestra casa. Padre, creyendo que tu palabra, Señor, se cumple en este tiempo sobre nuestra familia. Cuando tú dices, Señor, que tú establecerías para ese sacerdote, para nuestro amado Jesús, una descendencia duradera, y que ellos serían por siempre sacerdotes para tus reyes ungidos, Señor. Nosotros hoy proclamamos esa palabra sobre nuestra familia. Hoy proclamamos, Señor, que nuestros hijos, que los hijos de nuestros hijos, aún nuestra generación, Señor, somos parte de esa descendencia duradera, Señor. De esa generación de sacerdotes, Señor, para ti. De esa generación, Señor, de hombres y mujeres que tú deseas levantar, Señor, en nuestras generaciones, en las generaciones de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Padre, es necesario, Señor, en esta mañana venir delante de tu presencia en humillación, en arrepentimiento. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana por el pecado de nuestra familia, por el pecado, Señor, de nuestros antepasados, Señor. Padre, por el pecado de nuestra generación, bendito Dios. En esta mañana, Señor, se hace necesario venir delante de tu presencia, clamando a ti, Señor, que eres el Dios único, el Dios verdadero, el Dios perfecto, Señor, por misericordia. Padre, como tus sacerdotes venimos, Señor, en representación de todas nuestras familias y de la familia de la tierra, Señor. Que tú tengas hoy misericordia, Señor. Que tú hoy, Señor, mires con favor, Señor, nuestras familias. Nosotros creemos, Señor, que tú cumples tu palabra, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que tú nos añadas cada día, Señor, más sabiduría para poder ser esos padres, Señor, que instruyen, que corrigen, que no tienen temor, Señor, a agradar más a sus hijos que a ti mismo, amado Dios. Te necesitamos, amado Padre Celestial, en nuestras familias. Te necesitamos, Señor, en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Agudiza, Señor, nuestros oídos espirituales. Danos corazones, Señor, que oyen tu voz. Padre, que puedas tú levantar en este tiempo, Señor, esos Samueles, Señor, en los hogares. Padre, levántanos, Señor, como madres, así como ese Samuel, Señor, que escucha, que logra escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, recibir de tu instrucción, Padre. Necesitamos, Señor, levantar, bendito Dios, en tu nombre, generaciones temerosas de ti. En una sociedad, Señor, que cada día, Señor, muestra sumirse más y más, Señor, en el pecado. Necesitamos, Señor, en este tiempo ver cumplida esa palabra, Señor, que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esa provisión, Señor, que tú nos has dado en Cristo en nuestras vidas. Padre, porque hoy tenemos un sumo sacerdote, Señor, que clama delante de tu presencia de día y de noche, Señor. Padre, que su sangre hace memoria delante de ti de día y de noche. Un sacerdote fiel, Señor, a través del cual hoy, Señor, nosotros podemos ser herederos de todas esas promesas, Señor.
Padre, a través del cual hoy, Señor, tú tienes misericordia de nuestra casa. Es por el amor a tu amado Hijo Jesús, ese que se entregó en la cruz, Señor, que se dio a sí mismo en obediencia, Señor, en humillación, que entregó, Señor, su deidad, su divinidad, Señor, por venir a la tierra, Señor, y hacerse aquí, Señor, uno contigo, bendito Dios. Y Él hoy, Señor, clama delante de ti, Señor, a favor de nosotros y de nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por la provisión que tenemos en Cristo. Gracias, Señor Jesús, por la provisión que tenemos en ti, de ese sumo sacerdote perfecto, hermoso, fiel. En esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque tenemos esperanza en ti, Jesús. Tenemos esperanza, Señor, en ti, amado Señor, que tú, Señor, has pagado el precio por nuestra casa. Hoy, Señor, apelamos a esa sangre. Hoy, Señor, te pedimos, Padre, ten misericordia. Padre, hoy, Señor, queremos recordarte que es por el sacrificio, Señor, de tu amado Hijo Jesús que nuestras familias son salvas. Que por el amor, Señor, y por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que hoy, Señor, tú puedes cumplir esas promesas, Señor, sobre nuestros hogares. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, amado Padre Celestial. Necesitamos, Señor, depender cada día más de ti, como líderes de nuestras casas, Señor, como sacerdotes de nuestras casas. Levanta padres cada día, Señor, más temerosos de ti. Levanta madres, Señor, cada día más temerosos de ti. Te lo pedimos, amado Dios. Te lo pedimos, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por en esta mañana, Señor, traer no solamente la corrección, Señor, no solamente esa palabra, Señor, que instruye, que corrige, que exhorta, sino que también, Señor, nos das, como siempre, en tu gracia, Señor, la manifestación de tu gracia, de tu promesa, Señor, de la esperanza que siempre tenemos en ti, porque es tu deseo, Señor, que todos, Señor, procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Por eso, Señor, en esta mañana clamamos delante de tu presencia, que sea hoy tú la provisión, Señor, para las familias, para todo aquel que está enfermo, para todo aquel, Señor, que tú has levantado dentro de las familias para llevar el mensaje de las buenas nuevas, Señor, a cualquier lugar de la tierra, Señor, a cualquier rincón de la tierra. Padre, sé tú hoy, Señor, guiándose, tú hoy guardando, dirigiendo los pasos, Señor, de aquel que cada mañana, Señor, se levanta dispuesto para ser instrumento en tus manos, Señor, para alcanzar vidas, para salvación, Señor. En esta mañana, bendito Padre Celestial, te oramos por la provisión, Señor, de esos misioneros, Señor, que tú levantas, por la provisión, Señor, de cada familia en la cual, Señor, tú te entronas, bendito Padre Celestial, que tú alcances, Señor, con tu misericordia, todo aquel, Señor, que se ha desviado, todo aquel, Señor, que se ha ido de tu casa, bendito Padre, seas tú dirigiendo los pasos. Padre, como en aquella parábola que nos enseñas del Hijo Pródigo, fuiste tú, Señor, fuiste tú el que salió al encuentro del Hijo, amado Dios. Yo te clamo en esta hora, Señor, que salgas al encuentro, amado Padre Celestial, de todo aquel que se ha ido de casa. Padre, que tengas misericordia en este día, que tengas misericordia. Y aún, Señor, de aquellos que están en casa y su corazón está lejos de ti, como era el hermano mayor, Señor, ten misericordia en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor, porque podemos estar tranquilas y confiadas, Señor, que tú estás obrando en medio de nuestras familias. Y aunque parece, Señor, que a veces como que no escuchas, Señor, como que no pasa nada, Señor, podemos confiar en que tú sí escuchas, en que tú estás obrando. Y aunque aparentemente, Señor, no veamos lo que nosotros creemos, Señor, en nuestra humanidad que debemos ver, podemos confiar, Señor, en tu fidelidad, Señor, que tú no mientes y que tú cumples tus promesas, Señor, y que tú levantas, Señor, y que tú rescatas y que tú restauras, Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Hoy, Señor, gracias que nos has permitido tener. Alabamos tu santo nombre, Señor, exaltamos tu santo nombre. Oh, amado Dios, oh, amado Padre Celestial,
¿Cómo no glorificarte, Señor, si eres un Dios poderoso? Un Dios que puede tornar, Señor, todas las cosas para bien, Señor, en aquellos en los cuales, Señor, te aman, Señor, por los cuales, Señor, tú has dado y has asignado propósitos, Señor, en esta mañana. Te alabamos, amado Dios, te exaltamos, te decimos gracias, Señor, gracias, te pedimos que te quedes, Señor, con nosotros el resto del día, amado Dios, que nos dirijas, que seamos guiadas hoy, Señor, en tu presencia, instruidas, Señor, en todas las actividades que necesitamos realizar, llevar a cabo, Padre. Guarda nuestro entrar, guarda nuestro salir, las vidas, Señor, de aquellas hermanas que hoy no pudieron conectarse, Señor, bendice. Guarda, Señor, envía bendición y provisión, Señor, conforme a la necesidad de cada una de mis hermanas. Yo hoy, Señor, bendigo tu santo nombre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo la vida, Señor, de la tía Sol. Bendigo su casa, Señor. Te pido que seas tú propicio a sus necesidades. Señor, que tú le restaures en todo aquello, Señor, que ella necesita ser restaurada. Que tú traigas, Señor, la sanidad, Señor, a su vida. Padre, guárdala, Señor, que sigas tú añadiendo cada día más sabiduría. Yo te doy gracias, Señor, por la bendición que hoy has traído a nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga, mis queridas hermanas. Y bueno, con gozo cerramos este fin de semana y con la misma actitud espero podernos encontrar próximamente el próximo lunes. Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga y me las guarde. Tomamos esa palabra de hoy declarada sobre nuestra familia. Amén. 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 Bendición.